Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano en nuestro informativo Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica. Les saludo muy cordialmente desde la ciudad de Roma. Soy el Padre Jorge Enrique Múgica, director editorial de la agencia de noticias CENIT, y traemos aquí, como cada semana, esta colaboración junto con Guadalupe Radio, nuestro apostolado hermano, con las noticias más relevantes que han pasado aquí en la ciudad del Vaticano y en general en la Iglesia a nivel mundial, teniendo como centro al Papa y el protagonismo de lo que hace y de lo que dice. Vamos a pasar a las informaciones en esta semana que comprende del 3 al 9 de junio del año 2024. Lo más importante de la semana. El Papa Francisco, después de 10 años, sigue teniendo sus primeras veces. Esta semana pasada, que ha sido la segunda del mes de junio, el Papa ha vivido 3 primeras veces. Una con comediantes, humoristas, otra con banqueros y empresarios, y finalmente una con líderes políticos internacionales, concretamente los del grupo del G7, el grupo de los 7 países más industrializados y también el de los más ricos. El viernes pasado, el Papa Francisco recibió a 105 humoristas en la Ciudad del Vaticano, desde horas muy tempranas, desde 7 de la mañana, muchos de ellos venidos de diferentes países del mundo, algunos de ellos desde los Estados Unidos y desde México, Colombia y España, llegaron a una de las puertas laterales de la Ciudad del Vaticano, entraron, esperaron un poco en la Sala Clementina del Palacio Apostólico y ahí el Papa les dirigió una de las Lectio Magistralis, de los discursos magistrales más hermosos que el Papa ha dado a lo largo de este año, porque les habló del arte de la risa. Les dijo una frase que muchos de ellos repitieron después a la prensa cuando les preguntaron qué es lo que más les había llamado la atención del discurso del Papa. Y me refiero a ese momento en el que el Papa, tras reconocer la labor que hacen muchos de ellos en torno al servicio de la risa, de la tranquilidad también que esta produce, del bienestar en la vida de las personas, les dijo puntualmente que cada vez que hacen reír a las personas, también hacen reír a Dios. Un aspecto tal vez poco comprendido es que entre esas 5 personas invitadas, a las que el Vaticano denominó artistas del humor, se encontraba uno de los sacerdotes jesuitas más polémicos por el activismo ideológico en el campo de lo LGBT, y me refiero al sacerdote James Martin. Primero porque ni en sus redes sociales ni en su quehacer cotidiano se ocupa de hacer reír a las personas, salvo que el activismo que realiza se considere una comedia. Dicho esto, el tema también nos permite reflexionar sobre otro encuentro que tuvo el Papa, y me refiero a un encuentro con los sacerdotes de entre 11 y 39 años de ordenación sacerdotal. El Papa Francisco, como obispo de Roma, no olvidemos que el Papa Francisco es obispo de la diócesis de Roma, ha tenido encuentros con sacerdotes por franjas de edad. El de la franja de edad entre 11 y 39 años de ordenación sacerdotal ha sido el más reciente. Estaban convocados 500 sacerdotes y sin embargo solamente acudieron unos 140. Esto ya habla de quizá lo que sucedió después, o al menos se convierte en un preludio, porque los sacerdotes en ese encuentro, dado que los encuentros funcionan en una dinámica de pregunta-respuesta, hicieron preguntas tal vez un poco incómodas al Santo Padre. Una de ellas decía relación con un suceso que el Papa había protagonizado unas semanas atrás, cuando en una audiencia a los obispos italianos de la Conferencia Episcopal se refirió a la palabra, a los homosexuales con la palabra maricones, que en italiano es una palabra un poco fuerte por el contexto cultural, un sentido peyorativo. Pues posteriormente se dio a conocer una carta privada que el Papa escribió a alguien que en ese momento fue presentado como un seminarista que había sido expulsado por la condición de su orientación sexual. Después hemos sabido que de hecho nunca entró al seminario la persona, pero las palabras con las que el Papa le contestaba parecían, al menos por impresión, dar un indicio a justificar que entrase en un seminario. Y en este contexto, en el encuentro del sacerdote con los sacerdotes de Roma,
le hicieron una pregunta sobre vocación y seminarios, y el Papa volvió a usar la palabra. Esa palabra se convirtió, además de la figura del Papa, en una imagen muy presente en la reciente marcha del orgullo gay en la ciudad de Roma del pasado sábado 15 de junio. Muchas de estas personas manifestándose en esta marcha usaron disfraces del Papa, imágenes del Papa y la palabra del Papa, evidenciando que efectivamente ha sido un tema polémico tanto en ámbito eclesial como también fuera de él. Pasando a otro de las primeras ocasiones del Papa ha sido desde luego su presencia en la cumbre del G7. Por invitación de la presidenta del G7, la actual primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el Papa se hizo presente, dado que se iba a tratar un tema en el que el Papa ha sido uno de los que más han tratado de una forma moral, ética, y me refiero al argumento de la inteligencia artificial. El Papa no solamente fue a hablar de inteligencia artificial, podría decirse que casi dedicó todo el día a atender en direcciones espirituales a los gobernantes, dado que muchos de ellos, prácticamente la mayoría, le pidió hablar de forma privada con él. De esa manera, desde Justin Trudeau de Canadá, Emmanuel Macron de Francia, hasta Biden o Modi de India y Estados Unidos, el Papa atendió a una innumerable cantidad de líderes, no solamente del G7, también de otras potencias invitadas. Cuando el Papa llegó a la sala, hemos visto el abrazo tan grande que le dio al presidente Milei, que era uno de los invitados porque no es parte de la cumbre del G7, y también de un momento un poco incómodo porque el presidente Biden, como ha hecho en otras ocasiones, en que incluso se ha destacado que es un poco invasivo en el espacio de otros, pegó su cabeza en la cabeza del Papa, evidenciándose esto mucho en las redes sociales. El Papa comenzó el discurso diciendo de una manera muy simpática que tenía dos versiones, una larga y una más corta, y que leería la corta. Quizá la presencia del Papa y el hecho de que Giorgia Meloni, primera mujer que ocupa el gobierno de Italia y también primera mujer católica practicante que lo hace, fue lo que posibilitó que al final, en la declaración conclusiva de la cumbre del G7, no se incluyera el aborto, fuese retirado el aborto, la palabra aborto, en la declaración final. Un tercer momento de estas primeras veces del Papa, 10 años después del inicio de su pontificado, ha sido la audiencia que concedió a banqueros y empresarios de grandes empresas y bancos el sábado 15 de junio en la Ciudad del Vaticano. El Papa les dio tres tareas: el medio ambiente, los pobres, pero de una manera muy concreta, algo que es repetitivo para bien en el discurso del Papa, que es la intercesión por los jóvenes. Les ha hecho pensar que muchas veces les piden experiencia, pero ¿cómo pueden tener experiencia los jóvenes si nadie les ha contratado antes y les ha invitado precisamente a esto, a contratarlos, a darles la posibilidad de la experiencia? El Papa también había comenzado la semana acudiendo a la sede del alcalde de Roma, el Capitolio, donde el Papa agradeció lo que el gobierno municipal y también el gobierno nacional está haciendo para el jubileo, pero dio unas palabras muy bonitas sobre una dimensión de la autoridad, y me refiero a la cercanía, algo que pidió por parte de los gobernantes el Papa, a ellos, que estuvieran cerca de su pueblo, pero luego lo extendió también a la figura de los sacerdotes y a la figura de los obispos, de las cuales él también es obispo. Y finalmente terminamos esta edición del noticiero con un documento importante que se dio a conocer esta segunda semana de junio por parte del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, y me refiero al documento El Obispo de Roma. Se trata de un documento de trabajo, de estudio, que resume todo lo que se ha logrado desde el Concilio Vaticano II hasta el momento en torno a las convergencias, divergencias y sugerencias sobre lo que sería la figura del Papa en una iglesia unificada con ortodoxos y con protestantes. ¿Cuál sería su papel? ¿En qué sí están de acuerdo? ¿En qué no están de acuerdo? ¿En qué todavía deben ponerse de acuerdo? ¿Y en qué está dispuesta la Iglesia Católica, o estaría hipotéticamente como documento de estudio, a ceder en este campo? Pues estas son las noticias más relevantes. No son las únicas, desde luego, porque la agenda ha estado bastante apretada, pero son sí las más relevantes, sobre las cuales informamos aquí, desde donde estas se producen en Roma,
en la Ciudad del Vaticano. Les saludo muy cordialmente y nos vemos aquí en Guadalupe Radio y en la agencia de noticias CENIT la próxima semana. Un saludo muy cordial desde Roma. Guadalupe Radio presentó las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el padre Jorge Múgica.